A dialogar con el periodista del diario La Jornada, también analista internacional, Ángel Guerra. Ángel, gracias por su tiempo. Hemos hablado el mismo día de la caída de Mubarak en Egipto. Hoy, después de ese hecho, quiero preguntarle ya los primeros pasos dados por esta junta militar. ¿Eran los esperados? Bienvenido. Muchas gracias, Marcela. Un saludo para ti y para el público de Telesur. Pienso que las medidas se han quedado cortas. No se ha derogado la ley marcial, que era una de las exigencias fundamentales de las protestas, de las grandes manifestaciones. Se queda el mismo gobierno provisional que había designado Mubarak. Se prohíben las huelgas y las reuniones sindicales, cosa que no me gusta nada, porque justamente algo de lo que se habla poco, pero que es muy importante, es que en los antecedentes de esta revolución popular egipcia, como ya la llaman muchos, y yo creo que con razón, hay toda una serie de movimientos huelguísticos obreros en el delta del Nilo, que se fueron desarrollando en los últimos 7 u 8 años, inclusive el movimiento juvenil 6 de abril, que es uno de los convocantes fundamentales de toda este gran movimiento popular de jóvenes. Se llama 6 de abril porque esa fue la fecha de una huelga en las fábricas del delta del Nilo, y estos jóvenes le proporcionaron su solidaridad y tomaron ese nombre por ser el día en que se iniciaron las huelgas. Entonces, es muy curioso que en un momento que además se están decretando huelgas en Egipto, que hay protestas en una serie de fábricas y sectores importantes, de entre los trabajadores de comunicaciones, los trabajadores textiles, los trabajadores del acero y de otros sectores, se tome una medida como prohibir las huelgas y las reuniones obreras. Por otra parte, pues el Comando General de las Fuerzas Armadas son los mismos que estaban con Mubarak. Es decir, que lo único que ha cambiado es que salió Mubarak, una gran victoria popular, no se debe subestimar, es una extraordinaria victoria popular. La disolución del Parlamento también es una victoria popular. En fin de cuentas, todo lo que ha ocurrido aquí se debe a las grandes luchas populares de los últimos 20 días, y también a todo lo que había ocurrido antes, de lo cual no se habla. Esto no salió de la nada. Ángel, hay algo puntual aquí para abordar. ¿Hay riesgo que los ciudadanos de Egipcio llenen nuevamente la Plaza Tahrir? Pues yo pienso que si no ven sus demandas satisfechas, no me cabe duda que llenen la plaza, y no solo eso, sino que la desborden. Ese movimiento se ha radicalizado mucho, ese movimiento ha desarrollado una conciencia política importante. Se decía por un clásico que un día en las barricadas vale por 10 años de militancia, y en efecto las masas aprenden mucho en situaciones como esta. Además, decir que ha sido espontáneo es correr el riesgo de subestimar toda la organización a través de las redes sociales, a través del uso de las nuevas tecnologías, la unificación de los grupos juveniles que estuvieron al frente de la movilización, la coincidencia después de los obreros con las demandas del movimiento juvenil y popular en general. Entonces, pienso que todavía está por ver cosas. Por eso es por lo que creo que muchos manifestantes se niegan a irse de la plaza y plantean quedarse hasta que se cumplan sus demandas,
Y otro que parece ser, lo que ha predominado es que una vez a la semana se van a reunir en la plaza. Creo que eso es muy importante, porque es un factor, un instrumento de vigilancia sobre esa cúpula militar para que cumpla con las exigencias que está haciendo el pueblo. ¿Qué nuevos elementos aparecen también como peligrosos en esta causa que lleva adelante el pueblo egipcio, en esta revolución, luego de la caída de Mubarak, que otros temas pueden alterar este camino que está buscando la democracia Egipto? Ángel. Bueno, lo primero que se me ocurre decirte en relación con eso es que mediáticamente, o sea, toda ese pulpo mediático que controla Estados Unidos y las potencias aliadas, pero particularmente Estados Unidos, y bueno, se refleja en todo el aparato mediático también en Europa. Hay un intento, yo coincido con lo que dice algún iraní, que escuché ahora precisamente en Telesur un poco antes de empezar esta entrevista, que hay un intento de secuestrar la revolución. Primero, comparan el periodo de Nasser con el periodo de Sadat y Mubarak, como si hubiera sido una dictadura militar compacta desde el momento del movimiento de los oficiales libres, ocultando el hecho de que el periodo de Nasser, que va del 54 al año 70, es un periodo nacionalista, un periodo antiimperialista, un periodo en que se nacionaliza el canal de Suez, se desarrolla una industria nacional pública, se reconstruye la represa de Asuán, Egipto pasa a tener un liderazgo extraordinario en el mundo árabe, Egipto tiene un papel central junto a la India y Yugoslavia en la creación del movimiento de países no alineados, es decir, que se trata de confundir todo esto como si fuera una dictadura militar desde la época de Nasser, y no lo cierto, y es que después de la muerte de Nasser se produce una desnasserización, una contrarrevolución y una claudicación ante Israel y ante Estados Unidos que se culmina y se fragua en los acuerdos de Camp David, que ahora la Junta Militar ha dicho que va a respetar todos los tratados, pero hay que preguntarle al pueblo, porque, por ejemplo, el movimiento Ya Basta, que es otro movimiento juvenil que ha estado al frente junto con el 6 de abril de todas estas movilizaciones, surgió precisamente cuando la intifada de Al-Aqsa y ha sido muy solidario con los palestinos y está en contra de estos acuerdos, y además de eso está en contra del bloqueo de Gaza, que es otro problema que está ahí y que nadie habla de eso. O sea, van a seguir los palestinos en Gaza cercados tanto por Israel como por Egipto, o el Egipto popular que surge va a tomar la medida que se debió haber tomado hace mucho tiempo, que es levantar ese bloqueo. Ángel, me queda muy poquito tiempo, pero hay algo que no podemos dejar de tocar en este análisis y tiene que ver con lo siguiente. Si en cualquiera de nuestros países latinoamericanos la medida, luego de la caída de Mubarak en este caso, la medida de disolver el Congreso, de derogar la Constitución, rápidamente escucha como respuesta que es un golpe de Estado. ¿Cuál es su opinión sobre esta situación específica cuando se produjo en Egipto? Bueno, técnicamente tal vez se podría decir que es un golpe de Estado, pero no se puede olvidar que a veces detrás de conceptos como estos se trata de enmascarar la realidad fundamental. Esto sencillamente obedece a los reclamos populares. Es decir, si no hubiera habido una gran movilización popular, esto no se hubiera producido. De modo que no se trata de un golpe palaciego a la usanza tradicional. No es algo que fue fraguado en la embajada americana, es algo que se gestó en las luchas populares heroicas de estos últimos días y de años anteriores.